aportar en manada pequeña y que sea solo Dios quien nos guíe en este caminar y también en nuestros hogares, ¿no? Como padres como esposos más bien ahorita. Entonces, y futuros padres. Entonces, nada, ahorita más bien quería leerles la de segunda de Samuel 20 del 1 al 26. Problemas técnicos. Ya, a ver, respecto a este capítulo, lo que primero llama la atención es que el capítulo se llama La revuelta de Seba. Entonces, comienza con, entonces hubo un malhechor llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín, que estaba allí. Tocó la trompeta y gritó, no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Jesé. Cada uno a sus tiendas, oh Israel. Sí, antes de comenzar, me gustaría un poco darles el contexto de lo que estaba pasando en esta época. Sabemos que después de sofocar la rebelión de Absalón, esto es lo que vimos justamente en capítulos anteriores, el rey David está en proceso de restaurar su autoridad sobre todo Israel. Sí, sin embargo, aún hay tensiones entre las tribus del norte, es decir, de Israel, y también con las del sur, Judá. En medio de esta división aparece este personaje que se va, que básicamente es un agitador, ¿no? Que está cuestionando eh, justamente todos estos momentos que pasaron con anterioridad. Y esto lo vemos en Segunda de Samuel, desde el capítulo 15 al 19. Entendemos que se da toda esta rebelión de Absalón. Ahora, la revuelta de Absalón también concluyó y sabemos que dejó a la final evidentes señales de que había una fuerte tensión entre las dos tribus, entre la tribu de Judá, entre la tribu de Israel. Entonces, esto ya era un antecedente que básicamente en este nuevo episodio vemos que se va viene con todas estas quizás emociones, todo este sentir que él ya venía desarrollando y por eso se revela. Ahora, aunque en su momento ambas regiones se unieron para apoyar la rebelión de Absalón, las divisiones no desaparecieron. Y al final del capítulo 19 de Segunda de Samuel, vemos que la tribu de Judá muestra un apoyo total al rey David mientras que las tribus del norte se sientan relegadas y olvidadas, lo que aumenta el descontento. Entonces, para esto quería como volver a leerles la de Segunda de Samuel, justo los últimos versículos, como para recordar qué es lo que estaba pasando. En Segunda de Samuel 19, 40. El rey cruzó a Gilgal y, a ver, Segunda de Samuel. Ya. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Más. ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues no habéis tenido un poco en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Entonces, con esto, o sea, quería leer justamente para ver que a la final del capítulo 19 vemos que el pueblo no quedó contento. Entonces, sigamos con el versículo 2. Y así que todo el pueblo de Israel se alejó de David y siguió a Seba, hijo de Bicri.
Pero el pueblo de Judá siguió fielmente a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, aquí estábamos con el estudio que estábamos analizando con el Estevitan, pues estábamos viendo que, por ejemplo, donde aquí menciona que todo el pueblo de Israel se alejó de David, en realidad, pues no es quizás un término apropiado, porque después en la historia de Samuel, en este capítulo, vemos que no todo el pueblo se fue con Seba, sino más bien que él fue buscando ese apoyo que quería para poder causar esta rebelión. Entonces, bueno, eso ya más adelante podemos explicarlo mejor, pero nada más resaltar que este pasaje de que todo el pueblo de Israel se fue con él no es tan quizás correcto, ¿no? Ok, y en el versículo 3 menciona, David llegó a su casa en Jerusalén y el rey tomó a las 10 concubinas que había dejado para ocuparse de la casa y las encerró en casa bajo custodia y los proveyó sustento, pero no convivió con ellas. Así permanecieron confinadas hasta el día de su muerte, viviendo como viudas. Entonces aquí notamos igualmente que pues estaba cumpliendo un mandato que está escrito en Levítico. Entonces ahí más bien quería consultarles tal vez si alguien sabe qué mandato está aquí cumpliendo David. Entonces, ¿alguien? Voluntarios. A ver, a ver, alguien que me ayude entonces leyendo Levítico 18:8. Ajá. 18:8. Dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Esa es la prerrogativa. Esa es la prerrogativa de tu padre. Yo tengo prerrogativa. Ok, ¿cómo Ahí tiene? dice desnudez. Desnudez. Sí, entonces, o sea, básicamente aquí lo que está pasando es que eh, como Absalón tuvo relaciones con las concubinas de David, con estas 10 concubinas, entonces David al saber esto, entonces lo que hizo fue separarlas, ¿no? Apartarlas y para no volver a caer en este pecado de ver la desnudez de las mujeres, que ya esto, eh, ver la desnudez de su hijo. Sí. Ah, y bueno, y luego sigue en el versículo 4. Luego el rey dijo a Amás, reúne a los hombres de Judá para mí dentro de 3 días y y preséntate tú mismo. Entonces, aquí igual, sabemos que un poco en contexto, sabemos que a David asigna a Amasa como comandante del ejército en lugar de Joab. Eso lo vimos en capítulos anteriores, después de la muerte de Absalón. Entonces, esta decisión fue parte del intento de David por reconciliarse. Entonces, eso estábamos analizando, ¿no? Que quería ganarse el favor del pueblo de Israel, justamente designando a Amasa como parte del ejército. Y al darle este puesto a David, buscaba también mostrar un perdón y unidad contra todo el pueblo. Pero ya ven que a la final esto no es la solución, sino más bien que esta decisión generó más tensiones, aún más en el pueblo. Sí, y bueno, sigamos. Amasa salió a convocar a Judá, pero se demoró más allá del tiempo fijado. Entonces David dijo a Abisai, ahora se va, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persigue. No sea que se refugie en ciudades fortificadas y escape de nosotros. Los hombres de Joab salieron tras él, junto con los queretitas, los pelecitas y todos los guerreros. Partieron de Jerusalén para seguir a Seba, hijo de Bicri.
Cuando llegaron a la gran piedra que está en Gabaón, se encontró con ellos Amasa. Y aquí igual nos gustaría mostrarles también que esta gran piedra que está en Gabaón, estábamos viendo que quizás se puede referir a un momento exacto en el que eh, podría referirse al altar erigido por Saúl durante su exitosa campaña contra los filisteos en Gabaón. Y eso está en Primera de Samuel 14, 31 al 35. Entonces, igual, si alguien me puede ayudar leyendo, como para recordar este pasaje. Es Primera de Samuel 14, del 31 al 35. Yo leo. ¿Tú? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, ro- rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, hasta 35, Ujú, ujú. Sí. esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Ya, gracias, Jimé. Sí, justamente en este pasaje habla de que Saúl edificó y pidió que ruede una gran piedra. Entonces hace referencia, o se entiende que hace referencia a esta gran piedra que justamente estábamos hablando aquí en este capítulo. Y vuelvo a leer. Cuando llegaron a la gran piedra que está en Gabaón, se encontró con ellos Amás. Joab llevaba puesto un manto de soldado y encima un cinturón con una espada en su vaina sujeta a la cintura. Y al avanzar, ésta se deslizó. Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y Joab con su mano derecha tomó a Amasa por la barba para besarlo. Ajá. Pero Amasa no advirtió la espada en la mano de Joab. Joab le asestó un golpe en el vientre y se le abrieron las entrañas y cayeron al suelo. Y no le dio un segundo gol. Entonces Joab, su hermano Abisai, persiguieron a Seba, hijo de Vic. Y aquí algo que pues queríamos resaltar también es la actitud de Joab. Digo, sí, o sea, cómo actuó en capítulos anteriores, él actuó y mató igualmente al anterior general. eh, y en este episodio vuelve a hacer lo mismo. Entonces, esto no con la disposición del rey David, sino que él lo hace por su propia voluntad o más bien por su propio beneficio. Entonces, algo que quizás aquí me llamó mucho la atención es justamente que quizás la falta de liderazgo de parte de David a no corregir estas decisiones de parte de Joab, que está dentro de su propio pueblo. Entonces vemos que David a la final él no está corrigiendo estas actitudes, no está corrigiendo lo que está pasando con su pueblo. Y aquí vemos muestra de lo que está de David, cómo tiene esa falta de liderazgo y falta de decisión en momentos cruciales. Eh, en este caso, igual, en este capítulo vemos que David no hace nada más que lamentarse y Joab simplemente cumple con su voluntad y se queda con este puesto. Entonces, por ese lado vemos que quizás algo que, pues nos tocaba quizás el otro día estudiando con este Vitan era justamente el no corregir a tiempo actitudes o cosas que están pasando dentro de una congregación. Quizás sea
este capítulo, ¿no? O este tramo que hemos leído hasta el momento nos enseña un poco eso, que hay errores o hay situaciones que se presentan con los hermanos y quizás estos errores o este pecado que vamos acumulando, pues eh, no se corrige a tiempo de parte de liderazgo y más que todo cuando se pone en evidencia, ¿no? No se corrige a tiempo, quizás va el tiempo, pasan los años, pasan situaciones y esto a la final puede como desencadenar que a la final el pueblo no se sienta bien, quizás esto desencadene que los desacuerdos, ajá, justamente que ahorita, por ejemplo, en este capítulo vemos que pasa mucho, ¿no? El desacuerdo entre los pueblos, la falta de decisión de parte de David, y a la final cada uno está por su lado, el rey David no hace o no se anticipa a estos problemas y después en Reyes vamos a ver que Salomón, en el episodio de Salomón vamos a ver que a la final el pueblo se va a separar por el hijo de Salomón. Sí, a la final vemos que el pueblo se va a separar y justamente en este, digamos, pasaje de la Biblia vemos que ya, o sea, son situaciones que ya están pasando desde el rey David, ¿no? Entonces, eso quería y eso nos llegó como mensaje quizás del corregir a tiempo y saber que pues cuando hay pecado pues hay que ser determinante y ayudarnos, ¿no? Entre todos. Sí. am, y bueno, sigamos con la lectura. Entonces ya vemos que aquí Joab mata a Amasa y también vemos la crudeza con la que lo hace, porque aquí menciona que fue, fue un solo golpe y, fue a traición y sobre todo fue un solo golpe, es decir, que eh, dejó que básicamente, como después menciona aquí, él se revolcaba en sangre. Es, no le dejó que sufra, le dejó ahí. Y sigamos leyendo. Y uno de los hombres de Joab se quedó junto a Amasa y dijo, quien esté a favor de Joab y de David, que siga a Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en el camino. Y el hombre vio que todo el pueblo se detenía, como vio que todos se detenían al pasar, llevó a Amasa del camino a un campo y lo cubrió con una prenda. Una vez apartado del camino, todo el pueblo siguió a Joab para perseguir a Seba, perdón, hijo de Vic. Entonces es justo lo que les decía, o sea, él no le dio un segundo golpe, como aquí menciona, sino solo le abrió las entrañas, como está escrito, y ya, o sea, dijo que se revuelque en su propia sangre, ¿no? Entonces ahí también vemos estas malas intenciones de Joab por el poder que él estaba planificando, básicamente, todo esto. Sí. Ya. Bueno, continuando con la narración. eh, bueno, quisiera igual iniciar con una pregunta y que leyó el Anthony, que nos mencionó, justo va una pregunta, Diego Yavi, me ganaron. Sí, Hola Antonio, hola Tevitan. Tenemos una pregunta. Sí, aquí dice, y cayó muerto sin darle un segundo golpe, es decir, que está, ya que muerto se entiende de que ya no se mueve. Sí, entonces, ¿cómo podemos entender el siguiente versículo que dice que estaba revolcándose en su sangre? Es decir, no cayó muerto del todo, ¿no? Cayó moribundo tal vez ello, o cómo podemos entender ello. Gracias, Anthony, gracias, Tevitan. sí, o sea, como lo entenderíamos, es que le dio un golpe mortal, un golpe de muerte. Pero claro, no fue que le dio y que se quedó muerto enseguida, porque se ve en el siguiente, como tú dices, en el siguiente versículo dice que estuvo rodando en su sangre. Entonces sí, no fue fulminante, pero sí fue un golpe de muerte. Entonces sí se entendería, digo. El primer versículo es un golpe de muerte y que después ya se ve que él estuvo sufriendo un poco más de ahí. Ujú. Eso sería. Muchas gracias. Ajá. Y la otra pregunta que quería hacerles era, una parte dice que David se preocupó, o sea, se preocupó mucho por la rebelión de Seba, ¿no? Y manda a Abisai a que vaya a atacar a este Seba, ¿no? Dijo Abisai en el versículo 6.
Dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bichri, nos dará ahora más daño que Absalón. Entonces aquí, como quisiera preguntarles, ¿por qué creen que este iba a hacer más daño que Absalón? O sea, ¿por qué sería que iba a hacer más daño que Absalón? Porque a la final parece que ni siquiera tuvo, como decir, a un Aitofel, no tuvo a un Amasa, porque la Amasa se fue con el Absalón. No tuvo un pueblo, no llegó ni siquiera a posicionarse en Jerusalén. Entonces, ¿por qué sería que fue más peligroso, digamos, que Absalón? Porque no parecería, ¿no? Que fue- Ujú. Porque son de esas personas que se meten y van comiendo todo, van envenenando todo poco, para dividir luego el pueblo. Sí, por ahí creo que va la respuesta. O sea, por el tema es que con Absalón, y eso es lo que José nos demostraba la anterior ocasión, que David se preocupaba mucho por la unidad del pueblo, más que por él mismo o por el rey. Absalón lo que él quería hacer era el rey de Israel, pero él no quería dividir al rey, él quería ser el rey de todos. Pero este Seba quiere dividir. Entonces, por eso es que es algo más peligroso que lo que estaba haciendo Benjaminita también, y era de Saúl, era también un presidente de Saúl. O sea, siempre ha habido como esos conflictos con Benjamín, ¿no? Ya vimos desde Saúl, después con este Simei que estaba insultando a David, también era benjaminita, y ahora con este Seba. Y peligroso es que querían dividir al pueblo. Entonces, bueno, es lo que noté, o sea, acordándonos de la enseñanza de Josué, que nos explicaba que David no se preocupó mucho por su persona, dijo pues que se quede Absalón como rey, pero que no divida al pueblo. Entonces es más importante. Y aquí vemos que es algo más, esto podía ser algo mucho, y de hecho, pues a la final va a hacerse. Y este fue como el inicio, ¿no? Una esquinita ahí que comenzó con este cero. Entonces, sí, justamente por ello. Y entonces por eso es que le manda la premura de David para solucionar este tema. Y manda a Simei a Abisai, hermano de Joab, para que vayan entre los dos y pues ya terminen con eso. Entonces en el versículo 14 dice dice así, ¿no? Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca y todo Barim y se juntaron y lo siguieron también. Bueno, esta traducción es un poco extraña, la verdad no entendía a la vez que la leía aquí en Reina Valera, pero en unos textos que, bueno, que nos ha pasado Josué, ahí están en la nube, cargados todos, hay una traducción que se entiende mucho más fácil, y dice así, dice que Seba, o sea, Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca, y todos los bicritas se juntaron y entraron tras él. Ajá, entonces lo que está diciendo es que el Seba pasó desde acá abajo, vemos el mapa, ¿no? Si está visualizando el mapa. Está aquí desde acá abajo, que venían, que está cerca de Jerusalén, digamos, pero este Seba se va para arriba. O sea, sí pueden ver que sube bien al norte, hasta la última, digamos, una tribu fronteriza de Israel, fronteriza al norte, una tribu norteña. Entonces se va hasta arriba. El Seba va buscando apoyo por todas las tribus de Israel. Pero es lo que decía Anthony al inicio del estudio, que Seba no consiguió mucho apoyo. Parece que él fue como solito. Y dice que solo los que se le unieron fueron los Bicritas, que era su propio clan. Ajá. Ah, sí, no, aquí dice Barim, ¿no? Dice, y todo Barim se juntaron, pero no, en otras traducciones también se puede leer la palabra, no Barim, sino Bijirim, con una C, creo que es, que se introduce ahí, una K. Entonces, serían más bien los Bicritas, y que se entienden, ¿no? Porque Barim, o sea, pues, ¿por qué no? Pero los Bicritas se entienden, son el propio clan de él porque él era Seba, hijo de Bicri. Entonces los bicritas se juntaron con él, fueron los únicos. Por eso es que no tuvo tanto apoyo y tuvo que ir hasta esa ciudad de Abel Medmaca, al norte, bien al norte, buscando por todo lado. Y se esconde ahí, digamos, en esa ciudad. Y no tiene un buen ejército. Porque si no hubiera tenido un buen ejército, iba y atacaba él mismo, ¿no? Pero no hace eso. Entonces, ya, por ahí, ¿no? Entonces, esta tribu, ¿no? Como ven, Abel Betmaca se encuentra más o menos para que nos demos una idea. Arriba están las tribus de Dan o de Neftalí. Entonces, más o menos como para que nos demos una idea. Arriba
dice la tribu de Dan o la tribu de Neftalí estaban asentadas ahí. Y esta ciudad estaba allí. Ya, dice, y en el 15, y vinieron, o sea, vinieron el Joab, ¿no? Y los sitiaron en Abel Ben Maca, y pusieron un baluarte contra la ciudad, contra la muralla, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces aquí ya llegó Joab, él pone un baluarte contra la muralla, bueno, ahí dice contra la ciudad, pero en otras traducciones dice contra la muralla, más específico, ¿no? Y la sitiaron, y estaba todo el pueblo que estaba con Joab, trabajaba para derribar la muralla. Entonces ahí estaban atacando a la ciudad de Abel Bet-Mac. Dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces aquí vamos a ver cómo una mujer sabia llega a solucionar este conflicto. Imagínense, ahorita, o sea, ponemos en los pies de esta ciudad. Ya Joab, que con todo el ejército fue con todos el ejército de la guardia de David fueron a atacarle, ¿no? A este Seba y comienzan a sitiar la ciudad. O sea, era algo que podía terminar en destruir toda la ciudad. O sea, iban a acabar con todos. Entonces, esta mujer sabia era una mujer que sabía, digamos, como decíamos, como la otra vez nos comentaba José, sabia es alguien que cumple los objetivos, entonces ya quizás era alguien buena para negociaciones, buena para estos temas de conciliación, y ella va a hablar con Joab, ¿no? Dice, quiero hablar con Joab. Joab se acerca y le persuade para que no destruya la ciudad. Y lo que le dice es lo siguiente, estos refranes son un poco interesantes y vamos a analizarlos un poquito. En el versículo 18 dice que ella le dijo, ella volvió a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Entonces aquí ya, bueno, cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Ya, entonces aquí bueno, hay dos maneras de lectura. Voy a leer las dos y después vemos cuál creemos que es la más adecuada. En una es más al texto que está aquí en la Reina Valera. Dice, quien preguntare, pregunten a Abel y así concluyan cualquier asunto. Lo que quiere decir esto en esta primera interpretación es que esta ciudad era una ciudad en la cual se resolvían conflictos. Era una ciudad pacífica, por así decirlo, donde podías ir a inquirir por algún asunto y obtener unos justos juicios. O sea, no sé, tal vez había ahí personas que eran muy sabias o muy, muy conocedoras de la ley, en las cuales tú podías ir, preguntar, mira, está pasando esto, ¿cómo soluciono mi problema con mi hermano? Y te ayudaban de una manera justa, ¿sí? Justa y honesta, justa, eficaz, eficiente, ¿sí? Entonces era una ciudad en ese sentido bastante, bastante útil, muy buena, correcta, ¿no? Entonces, por eso es de esa primera parte. La segunda parte dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Era una ciudad pacífica, fiel, o sea, que seguía los preceptos del Señor. Y dice, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. O sea, una ciudad madre, podríamos decir una ciudad principal, podríamos decir, una ciudad principal, una metrópoli, una ciudad, ¿cómo decir? No sé, una cabecera cantonal, una capital, algo así,
Una ciudad importante, sí, una ciudad importante, digamos. Entonces, eso es lo que podríamos entender, si era una ciudad en ese sentido útil para Israel. Por eso le dice, ¿cómo pretendes destruir una ciudad que es metrópoli, en la cual se resuelven conflictos, en la cual tú puedes venir y solucionar tus problemas? Aquí somos pacíficos, somos fieles, los habitantes. Y entonces ahí es que Joab dice, pues, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Yo solo quiero que muera Victory, pero no quiero destruir la ciudad. Le hace recapacitar, o sea, mira lo que está haciendo, está destruyendo una ciudad tan útil para el pueblo. Esa es una lectura. Otra lectura que también hay en una traducción es que dice de otra manera, o sea, se podría traducir de otra manera estos dos versículos. Y es así. Voy a leerlo para que más o menos veamos la diferencia entre esta forma y la siguiente que voy a leer. Dice, sería así. Antiguamente decían, bueno, esta mujer volvió a hablar y diciendo, antiguamente decían que consulten en Abel y en Dan si la obra de los arquitectos se ha cumplido, pero tú procuras destruir la ciudad. Y ta, ta, ta. Entonces ahí dice, no voy a repetir, que consulten en Abel y en Dan si la obra de los arquitectos se ha cumplido, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Entonces, esta es de otra manera, ¿no? Y también es un poco extraña, pero ya voy a tratar de explicar. Aquí esta traducción lo que da a entender es que lo que está diciendo la mujer es que la ciudad, que cualquiera podía ir y preguntar si en Dan y en Abel, de hecho aquí en esta parte mencionan a otra ciudad que es Dan, o sea, no solamente se quedan en Abel, Bet-Maca, sino que dice Dan. O sea, como que el versículo que estoy mostrando en esta traducción incluyen a Dan, o sea, extienden un poquito más, dicen esta ciudad de Abel y también a Dan, la ciudad de Dan, de los danitas, digamos. Entonces, que consulten o que pregunten en Abel y en Dan si la obra de los arquitectos fieles se ha cumplido. Está diciendo que pregunten si es que Dan y Abel son ciudades en las cuales siguen los preceptos de aquellos hombres, o aquellos iniciadores del pueblo de Israel. O sea, como decir, los que empezaron, los que pusieron los primeros fundamentos y que tenían como la visión del pueblo de Dios con, digamos, no sé, por ejemplo, José y demás, eh, Otoniel, bueno, no sé inventar algunos nombres de ahí que quizás fueron los que estaban con esa idea de formar un pueblo del Señor, ¿no es cierto? Entonces, diciendo, esta ciudad de Abel y de Dan, estas ciudades, son ciudades en las cuales procuran eso, o sea, que guardan esos primeros ideales del pueblo de Israel. Sí, dice que sería una ciudad donde se guardaban o procuraban cumplir fielmente los propósitos de los fundadores de Israel. Entonces, esta sería como la otra lectura, ¿no? Entonces sería una lectura un poco diferente, ¿no? La primera, como les digo, es donde decían la gente puede venir y preguntar y resolver asuntos, y aquí en la otra es decir, si quieres pregunta, que nosotros aquí en Abel y en Dan estamos enfocados en seguir fielmente los fundamentos de los primeros de Israel. Entonces, ¿cómo vas a destruir una ciudad que es así? Y entonces Juan dice, no tal haga yo. Entonces, esas serían como las dos lecturas. Según lo que veía, es que la primera, la primera que está en la Reina Valera es un poco, decía que era un poco más ajustado, un poco más forzado algunas cosas, y que esta otra manera de leerla es un poco más fluida. Entonces, quizás por eso la segunda es la correcta, pero pues ahí, ahí, ahí está el detalle. Pero igual ambas cosas dicen lo mismo. A la final era una ciudad importante, era una ciudad madre, era una ciudad en la cual podían venir a solucionar asuntos, que estaban caminando conforme a los primeros fundamentos del Señor, digamos. Y Joab quería destruir esa ciudad. Entonces, ¿cómo va a hacer eso, no? Y vemos ahí la sabiduría de la mujer, esta sabiduría de la mujer para negociar, ¿no? Y pone también a Joab, pone delante de él, o sea, cosas digamos, como por así decirlo, creo que son, o sea, no le dijo, esta ciudad es muy rica, esta ciudad produce mucho, que también hubiera sido algo medio válido, digamos, pero más bien fue por un lado de seguir al Señor. Entonces, como que respaldado por el Señor, pues, y me acordaba del versículo para que podamos leer, por favor, en 2 Corintios 10, 4 al 6, cómo esta mujer lo resuelve, no es con fuerza, no es con espada,
Bueno, ya saben cuál versículo creo que voy a decir. No es con espada. Entonces, si alguien puede leerle, 2 Corintios 10, 4 al 6. Amén, yo leo. Ya, Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar a toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. correcto. Muchas gracias, Edith. Entonces aquí vemos que justamente, ¿no? Esta mujer fue con argumentos que derribaron, digamos, la altivez que se estaba levantando, porque Juan fue con, o sea, voy a destruir todo y apenas llega matando a masa, o sea, estaba con una actitud un poco, pero esta mujer sabia, sabe cómo lidiar con esos temas, con el respaldo del Señor, y pues vemos que logra una cosa que ni siquiera el ejército de Seba lo hubiera logrado, o sea, toda la ciudad se hubiera destruido. Pero vemos como ella, con la espalda del Señor, y así nosotros también, ¿no? Cuando sintamos esos ataques, de esas acechanzas, esas incertidumbres que vienen del enemigo, esos sit que te están sitiando, que ya no sabes a dónde ir, qué hacer, actuar como la mujer, ¿no? Buscar en oración, pedir al Señor el respaldo y hablar con sus fundamentos, con su palabra, que eso es lo que nos va a librar. ¿Sí? Y aquí lo que van a hacer es ir, luego habla con los sabios de la ciudad y dice, bueno, vamos, tenemos que matar a Seb y lanzar la cabeza de él a través de la muralla. Y eso es lo que hace. Ahí también vemos un poquito, no sé, el tema de que esa iniquidad, digamos, por así decirlo, un paralelismo con nosotros. Si hay alguna iniquidad, alguna rebelión en el corazón, pues sacarla, no tenerla, o sea, decapitarla, por así decirlo. O sea, no podría, no debe prevalecer ello. Ser diligentes en cumplir eso, porque puede destruir toda la ciudad si no corregimos, si no quitamos. Entonces, eso también para que lo podamos ver en ese sentido, para cada uno de nosotros nos podamos, digamos, evaluar, ver qué es lo que debemos quitar, porque puede destruir todo. Sí, y como hay un versículo también dice las zorras pequeñas, las pequeñas. Sí, ¿no? Algo pequeño puede dañar todo. Entonces aquí pues igual, ¿no? Por la culpa de uno, pagaban todos. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Algo más que quería igual notar en estas partes es que hay un paralelismo bien interesante. Eh, es bien hay un paralelismo. Recién vimos en Segunda de Samuel mismo, hemos leído el tema de alguna otra mujer sabia. No sé si alguien se acuerda de alguna otra mujer sabia que hizo. Bueno, dice mujer astuta o mujer sabia. Esto fue reciente, no fue hace mucho. Fue solo por darles una pista, fue cuando Absalón quería volver a Jerusalén. Ahí aparece en escena una mujer sabia. ¿Alguien se acuerda? No, no, no. Yo, Estevitan, perdón. Sí, Bueno, Carmen. no necesariamente era una mujer sabia, o tal vez sí, pero ella fue por mandato de Joab a decir las palabras sabias. Sí, correcto, sí, Claro, sí. como que no le nació a ella, ¿no? Sí, sí, Carmita, justamente. Pero sí, dice mujer, si vamos a ver, dice Jajam, ¿no? ahí está sabia. Ah, Yo ya ya, sabemos lo vale, que es vale. sabio, ¿no? Que cumple el objetivo. Entonces era una mujer que es el objetivo. Y Joab, justamente, Carmita se acordó, es esta mujer de Tecoa, ¿no? Era mujer de Tecoa y está en el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Esta mujer dice que instruida por Joab, ¿no? Fue a hablar con el rey David y demás, y logra hacer que Absalón vuelva, y eso es lo que logra, ¿no es cierto? Ahora, hay un paralelismo en este sentido de esta mujer sabia con esa mujer sabia de Tecoa. Es un paralelismo medio interesante. Dice que en ese caso, solo aquí voy leyendo un poco, en ese caso una mujer sabia de Tecoa, instruida por Joab, aquí también está Joab implicado, ¿no? En ese momento también era Joab,
esta mujer hace que se anteponga el interés de un solo hombre, o sea, de Absalón, por encima del cuerpo social, o sea, por encima de todo el pueblo. ¿Sí? Vemos, ¿no es cierto? Esta mujer logró convencer a David para que regrese a Absalón y sea, digamos, de una manera perdonado por lo que hizo, y se anteponen los intereses de Absalón por encima de la justicia y del cuerpo social. Y aquí, en cambio, en esta mujer de aquí, de Abel Maca, esta mujer sabia dice que aconseja a Joab, o sea, ya no es, ahora ella aconseja a Joab sacrificar a un solo hombre en beneficio del pueblo, evitando así una rebelión. A ver, entonces voy a decirlo de nuevo. En la primera parte, en la mujer de Tecoa, ella por instrucción de Joab, o sea, Joab le mandó a ella fue e hizo que se antepongan los intereses personales de una persona por encima del cuerpo social y lo que conllevó a una rebelión, a la rebelión de Absalón, ¿no es cierto? Y ahora al revés, en cambio, en cambio al revés, en esta ocasión dice que una mujer sabia habla a Joab, o sea, ahora ella es la que le habla a Joab y le dice que es mejor anteponer el interés de todo el pueblo por encima de una persona, o sea, que muera una persona, pero no todo el pueblo. Entonces, al revés. Y vemos como que en este capítulo, como que, no sé cómo diríamos, se cierra el ciclo, como que inició ahí con Joab haciendo ese entramado para que pueda convencer a David y que vuelva a Salón. Ahora, digamos, como que se cierra y ahora ya no es él que le habla a una mujer, sino la mujer que le habla a él y dice, mira, tú hiciste mal, o sea, básicamente. Entonces, tú pusiste en primer lugar a una persona, ahora así son las cosas, sí, hay que hacerlas. Ese estaba bien interesante, ese paralelismo. Y otro paralelismo un poco, digamos, opuesto también, porque el que vimos también fue como un paralelismo opuesto, y este también sería otro paralelismo opuesto, porque llama la atención, ¿no? Que es que aquí va a morir, digamos, iba a morir todo un pueblo que era inocente por la culpa de un rebelde, ¿no es cierto? Así era, ¿no es cierto? Iba a morir. Pero bueno, a la final no, a la final no murió el pueblo y se murió el rebelde, ¿no es cierto? Y hubo liberación para el pueblo. Verán, quisiera que leamos Juan 11, 49 al 50, y ahí ya les menciono lo que está bien. Juan 11, del 49 al 50, si alguien tiene por ahí el versículo. Juan, Juan 11, 49 al 50. ¿Puedo leer? Sí, bueno, Lordito. Ya. Dice, entonces Caifás, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y un hombre, perdón, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta el 50. Ok, Ya. es el 50. Ya, listo, gracias, hermana Lorgita. Entonces aquí vemos, ¿no? Un pueblo que era inocente iba a morir por causa de un rebelde. Y en Jesús, en cambio, un inocente murió por causa de un pueblo rebelde. ¿Sí? Entonces también ahí se ve como ¿cómo diríamos? Una paradoja invertida, no sé. Paralelismo. Pero fue interesante ver eso, ¿no? Aquí iba a morir una ciudad inocente, pero iba a morir por culpa de un rebelde. Y en el otro fue Jesús, que él murió por los rebeldes, él siendo inocente, él siendo inocente. Pero vemos ahí cómo a la final, pues, se satisface la justicia, ¿no? O sea, tenía que morir ahí, en ambos sentidos. Eso era otro paralelismo que pudimos notar en esa parte. Ahora, ya. Bueno, entonces aquí también en el versículo 21, regresando un poquito, dice, cuando Joab está hablando, dice, no, yo no quiero destruir a la ciudad, la cosa no es así, más un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Biqui, ha levantado su mano contra el rey David, entrega a ese solamente y me de la ciudad. Bueno, ahí estaba dentro de la lectura que tuvimos en el estudio, mencionaba que aquí la forma, bueno, ¿cómo es?
los estudiosos, digamos, de la Biblia, más bien los judíos antiguos. Ay, no me acuerdo. Bueno, los quienes escribieron los primeros, las primeras, sus primeras interpretaciones, ¿no? Ellos como que ven algunas palabras y las tratan de asociar en diferentes textos. Y aquí mencionan, como dicen, este hombre que era del monte de Efraín, por esa frase del monte de Efraín, hacen alusión a otros personajes que también eran del monte de Efraín. Uno de ellos era Mica, este está en Jueces 17-16. Era el que tenía se había conseguido un sacerdote personal, no sé si se acuerdan, que había uno que dijo, o sea, que él se consiguió un sacerdote para él y la tenía ahí, no sé si se acuerdan. Y creo que hizo también un efod y cosas así, media rata. Tenía como, ese es uno. También él dice que habitaba en el monte de Efraín. Y otro que también hacen alusión es a Nabat, Frateo, que es el padre de Jeroboam. Nabat, Frateo, o sea, de que así mismo como uno del monte de Efraín, Frateo, bueno, de ahí de Efraín, pero que este Nabat era el papá de Jeroboam, y Jeroboam fue el que a la final hizo que se divida, bueno, el que ya se llevó al pueblo del norte, digamos, ¿no es cierto? Entonces aquí como que más en una alusión, de hecho, estos estudiosos dicen que Seba es del mismo Nabat, pero en realidad no hay como mucho sustento, o sea, no se puede decir eso, pero no se puede afirmar eso. Pero bueno, ellos la asocian por decir, el monte de Efraín, este está haciendo esto, recordamos un poquito a Mica, Nabat, y como que asocian y dicen, son el mismo. Pero no es tanto eso. Lo que sí es medio interesante es que a la final, digamos, en Minca era alguien que hizo idolatría. Después aquí vemos en este Seba es una rebelión, ¿cómo es? Una sublevación pequeña, digamos. Pero ya con el otro, con este Jeroboam, hijo de Nabat, este sí hace una rebelión mucho más grande. O sea, como que tal vez viendo como puede ir aumentando algo pequeño hasta que sea algo muy grande, ¿no? Entonces, más bien, como vimos antecitos, si hay algo pequeño, cortar de raíz, ¿no? Otra vez lo que decíamos, si hay zorras pequeñas, mejor quitarlas antes de que dañen toda la viña. Bueno, eso en esa parte de esa frase. Eh, ya, después en el versículo 22 dice, ¿no? La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces ahí ya vemos cómo esta rebelión de Seba quedó disuelta. Pero en realidad, a la final, como bien decía Anthony al inicio, esto no es que quedó ahí, porque vamos a ver que con Jeroboam, o sea, cuando ya pasa después de Salomón, imagínense, viene Salomón, después viene Roboam, y ahí cuando este Jeroboam y el pueblo de Israel, las 10 tribus, se separan, ellos dicen la misma frase, una frase bien idéntica a la que leímos en el versículo 21, donde dice, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Es una frase muy igualita, no me acuerdo en qué versículo está como tal exacto, eh, pero dice una frase muy, muy igualita. Entonces eso quiere decir que a la final esto que estamos viendo ahorita no se solucionó, porque si se hubiera solucionado, o sea, no hubieran. O sea, yo creo que por eso dicen las frases, o sea, aquí está esta frase y luego vuelven a repetirla como para dar a entender que en realidad siguió esa semillita, o sea, no se acabó, no solucionaron el conflicto. Y eso es lo que decíamos con antes, o sea, sí es muy importante que cuando haya un conflicto entre nosotros, entre la familia, incluso entre hermanos puede ser, ¿no? Solucionar. O sea, porque puede ser que haya un malentendido, o sea, puede ser que no haya sido, no sé, me enojé porque me vio mal, ¿qué será que está pensando de mí? Pero a la final no fue nada. Pero ahí uno tiene eso en el corazón de que quizás por algo está contra mí y demás. Es mejor ir y solucionar, conversar, platicar para quitar eso. ¿Sí? No que no suceda aquí como en este caso, que esta semillita que la instauró Seba, eh, a la final crezca y se vea ejecutada después. Entonces sí es importante que cualquier conflicto lo busquemos solucionar. Y de hecho eso nos manda el Señor, ¿no? Nos manda eso el Señor.
que si tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos nuestra ofrenda y vayamos mejor a arreglarnos, ¿sí? Eso es lo que manda el Señor, y el Señor, si hacemos eso, pues el Señor nos honra. Porque a veces no puede decir, no, es que, ¿qué será que me va a decir? No sé si ir. Y ahí, bueno, ha habido algunos testimonios que hemos también nosotros visto y que han sido respaldados por el Señor y que ha traído mayor fruto, ¿no? Cuando uno hace eso. Sí, a veces hay un conflicto, un pequeño malentendido puede ser que haya sucedido. Y si dejamos ahí las cosas van a agravarse, pero si las solucionamos puede traer fruto. Y con Jiménez nos pasó y en realidad fue algo que trajo mucho fruto, en algún sentido. Entonces, o sea, nos pasó con alguien más. Entonces vemos cómo el solucionar, el buscar la reconciliación siempre es bueno y no dejarlo mejor ahí, que quede ahí. ¿Sí? Buscar solucionar de verdad estos temas. Eso es muy, muy importante. Ya, eso fue con la rebelión de este señor. Ahora en la parte del 23 al 26 va a hablar de los oficiales de David, o sea, de las personas que estaban encargadas de sus diferentes asuntos del reino, ¿no es cierto? Entonces ahí va a decir en el versículo 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaya, hijo de Joaida, sobre los ereteos y peleteos, ¿cómo es? Joyada, Joyada sobre los ereteos y peleteos, Adorán sobre los tributos, Josafat, hijo de Aliud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abatar eran sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Entonces aquí quería compartir igual un cuadrito que estaba haciendo, para ver si, como para ver cuáles eran los cargos y ver, vamos, también aquí puse cuatro columnas donde está primero pues el cargo que tenía, el cargo que haya tenido. Esperen que me quite ahí. No sé cómo quitarlo. Déjenme un ratito acá. Sobre esa, ¿Qué? ahí, no, pero Quieren que le quite. Ya, para que no se vea nada. Ya. Deben seguir un segundito que aquí. Entonces aquí tenemos una tabla, ¿no? En la primera vemos el cargo, en la segunda columna está según lo que se dice, porque ya se da una lista de los oficiales de David en segunda de Samuel 8, 15 al 18. Ahí se da ya una primera lista, ¿sí? Un organigrama, ¿no? Entonces, así, como vemos, a veces vamos a una empresa y vemos el organigrama de la empresa. Dice, a ver, está el presidente, vicepresidente y todo eso. Aquí también, digamos, está en segunda de Samuel 8, 15 al 18, y en segunda de Samuel 20, 23 al 26, que es la que estamos leyendo, y luego, pues, de los comentarios que hay. Porque ha habido unos cambios y algunas cosas que se mantienen. Ya, listo. Entonces, bueno, por primero comentarles que según algunos estudios, dicen que la lista de Samuel 8, de la primera lista, la primera columna, que es segunda de Samuel 8, era una lista correspondiente a los funcionarios en los primeros años de David. Y la segunda lista es cuando ya en los últimos años de David. O sea, empezó con esto y ya ahorita cómo está terminando el reinado. Y da como la listad. Esos son algunos estudiosos. Según otros, dicen que es la misma lista. O sea, que era lo mismo. O sea, que no había ya variación. Que debe haber sido la misma lista. Simplemente que la han dividido. Pero en realidad debería ser la misma. O sea, que no debería haber diferencias. Que es la misma. Pero bueno, a mí me parece interesante que sea como la inicial y la final. Entonces, bueno, al inicio dice que está, y al inicio en segunda Samuel 8, está el jefe de su ejército es Joab, ¿sí? Este Joab que ya ha matado a Abner, ha matado mandó a matar a Salón, mató a Amasa. Él era el general. Y también él sigue siendo el jefe del ejército en segunda de Samuel 20. Ya, el jefe de la Guardia Real, esto también, sí vemos ahí que dice que Benaya, hijo de Joyada, Benaías, hijo de Benaías, hijo de Joyada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Porque estaba viendo que le dicen que es la Guardia Real, pero en realidad no dice exactamente que es una Guardia Real, pero sí se menciona que son cereteos y peleteos. Y nosotros cuando leemos, perdón, ¿recuerdan cuando
David está saliendo por que Absalón viene a atacarle, dice que va con los ereteos y peleteos, van delante. O sea, entonces era como una guardia personal de él. Era como su ejército sí, ahí estaba ese Itai, creo que era uno de los que se fue fiel con él. Entonces era un ejército, sí, personalizado, ¿no? De él, en algún punto así. Y quien estaba sobre encima de ellos era Benaías, o Benaya o Benaías, le dice aquí. Y él era el mismo al inicio y al final, ¿no? Entonces, otra persona que va a aparecer, otro cargo que en realidad aparece, es el mayordomo de tributos, dice aquí, o el trabajo forzado, el que estaba a cargo del trabajo forzado. Aquí en el versículo 24 dice, Adoram estaba sobre los tributos. Sí, ahí dice sobre los tributos. Pero los tributos, la palabra es en hebreo más, sí, así más, como el más suma. Pero esa palabra más significa trabajos forzados. ¿Sí? Y vamos a, trabajo manual. Y vamos a ver algunos versículos donde mencionan ello. Por ejemplo, podemos leer Deuteronomio 20:11. Sí, si no noté mal, creo que es ese. Que no se entiende mi letra. Deuteronomio 20:11. A ver si, ojalá que sí sea. Sí, sí, sí. Si alguien puede leerlo. Para ver un poquito más de este cargo, que era alguien encargado del más. Deuteronomio 20:11. A ver, Ah, ya, aquí están. si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Desde el anterior, para ver Ah. un poquito el contexto. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Ya, a ver, ¿puedes leer otra vez el último, el 20? ¿El 11? Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Y tú eres esclavos. Bueno, ahí debe decir tributarios, en otra dice tributarios. Sí, sí, entonces ahí dice, serán los que van a hacer el trabajo forzado. ¿Sí? O sea, vas a ir a Israel, ¿no? Vas a conquistar la tierra de Canaán. El que quiera oponerse a ti, le atacas y ellos van a ser quienes van a hacer el trabajo manual, como dice, trabajo forzado. Ese serían uno. Ahora, por ejemplo, en Primera de Reyes 5 al 13, para que veamos una cosa, cómo se va a extender. O sea, este trabajo forzado, por así decirlo, que empezó para los extranjeros que eran conquistados por Israel, ya luego Salomón va a decir, no, ahora también van a hacer trabajo forzado los israelitas. Entonces vamos a ver un poquito ahí. Eso está en Primera de Reyes 5 al 13. Entonces, si alguien tiene ese. Ajá, 5:13. Primera de Reyes 5:13. Ah, ya. Primera de Reyes 5:13 dice, el rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. Ajá. Sí, entonces aquí vamos a ver, por así decirlo, que fueron 30,000 que luego iban a trabajar rotativamente. O sea, decían, trabajaban un mes y luego descansaban 2 meses y algo así. Fue un sistema que ahí implementó Salomón para construir todo el templo y demás. Principalmente el templo. Entonces, vemos que hay este trabajo, este trabajo forzado, este trabajo manual, ¿sí? Entonces, quien estaba a cargo de esto, de esta supervisión, era Adoram o Adoniram. Y de hecho, este que estamos viendo aquí, este Adoram, ustedes le van a ver que luego está con Salomón y luego incluso está con Roboam, con el hijo de Salomón. Cuando se acuerda, todo el pueblo de Israel dice, oye, Salomón, bájanos los impuestos, están fuertes, bájanos tu más, incluso me han dicho, está pesado tu trabajo. Y él dice, yo voy a ser mucho más pesado que mi padre, voy a ponerles más impuestos y demás. Y en una de esas le manda a este Adoram a que ahí esté solucionando este tema del trabajo forzado y dice que lo apedrean y lo mata al Adoram. Entonces, este que está ahorita con David y que está luego con Salomón, luego está con Robam y ahí va a morir.
Sí, ahí vamos, le van a dar a apedrear. Entonces, este es a cargo de este tema de los tributos que dice aquí, ¿no? Para que veamos más o menos de qué trataba el cargo. La otra persona que está ahí es el cronista, que era el Josafat, hijo de Agilud. Él pasa tranquilo, él sigue nomás. Estuvo bien. Él no le pasó nada. Josafat estuvo bien. Él estuvo con David al inicio y al final, está bien. El siguiente dice que es pueden ver en el 2 de Samuel 8, dice Serayas, pero en 2 de Samuel 20 que estamos viendo dice Seba, pero es el mismo funcionario con una variante en el nombre. O sea, ahí no hay mayor. Es el mismo, pero una variación en el nombre. Después nos habla de los sacerdotes, de los sacerdotes, y eran Sadoc, hijo de, no, eso está mal la traducción. O sea, Sadoc, hijo de Abiatar, está mal. Sí, Sadoc, hijo de alguien más, no era de Abiatar. Sí, Sadoc, hijo de Aimás, y Abiatar, hijo de Ahimelech. Lo que pasa es que ahí fue donde hicimos la corrección con Josué, porque estaba al revés. Y ustedes van a leer 2 de Samuel 8, dice Ahimelech, hijo de Abiatar. Y ahí está al revés. Y, bueno, ahí me confundí y le cambié. Pero es Sadoc y Abiatar, eran los sacerdotes. ¿Ya? Y luego tenemos, en esta parte quisiera igual ahí, de lo que pudimos investigar y vimos que puede ser una opción, porque nos causaba un poquito de ruido decir que en el último versículo dice, Ira, Jaireo fue también sacerdote de David. Entonces decíamos cómo este señor fue sacerdote de David. En el versículo de arriba ya menciona sacerdotes. Decíamos, entonces, ¿por qué no puso? O sea, Seba era escriba, luego estaba Sadoc, Abiatar e Ira, sacerdotes. Dijimos, bueno, no sé. Luego decimos, Ira, Jaireo fue también sacerdote de David, podría haber sido un sacerdote personal de David. O sea, un sacerdote propio, o sea, para él, ¿no? Personalizado. Ira Jaireo. Pero también, como es Jaireo, significa que es de Jair, o sea, descendiente de un Jair, y eso de Abod Jair. Y lo que pasa es que no sería un levita. Entonces ahí es el tema de cómo es que un no levita es un sacerdote personal de David. Y entonces viéndole en 2 de Samuel 8, 15 al 18, veíamos que también habla de unos sacerdotes, o sea, vemos que estas dos listas tienen paralelismos. Y el primero dice que los hijos de David eran sacerdotes, en 2 de Samuel 8, de 8, 18. Van a ver y va a decir, los hijos de David eran los sacerdotes. Entonces, al inicio del reinado, digamos que los hijos de David eran los sacerdotes, y ya después, en los últimos años, ya era Ira el sacerdote de David. Claro, porque ya murieron dos igual. Entonces como quedaron, ya no eran ellos, sino ahora era Ira. Pero sí nos causaba un poquito de ruido el decir que hay sacerdotes que no son levitas. Entonces nos pusimos a ver, y es una opción, ahí las planteamos y ahí la pueden analizar un poquito más. Pero si nosotros vemos 2 de Samuel 8, 15 al 18, el paralelismo, o sea, el mismo versículo, pero escrito en relatado por otro autor, digamos, está en Primera de Crónicas 18, 14 al 17. ¿Sí? Entonces, en Primera de Crónicas 18 al 14 al 17, tal vez alguien puede leer como para confirmar eso, y ahí les explico algo que vimos. En Primera de Crónicas 18, 14 al 17. ¿Alguien ahí en el Zoom? Primera de Crónicas 18, 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Aitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sarba, secretario. Y Benaí, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Ya, ahí en esa que estamos viendo en Crónicas, cuando dice que los hijos de David eran príncipes, la palabra príncipe
no es Coanim. En segunda de Samuel 8, que estoy aquí colocando en la tablita, sí dice Coanim, los hijos de David eran Coanim, pero en la que acabo de leer la hermana Lorgita, que es en Crónicas, dice que los hijos de David eran los primeros, dice Rishon, no sé qué Rishon, cabezas, primeros, los principales. Entonces vemos que en realidad ahí dice, bueno, según lo que leímos en de algún estudio, mencionaba que justamente en Crónicas, por el tema de que ya no hay esa confusión de que eran sacerdotes, se pone otra palabra que es Rishon, Rishonim. Entonces lo que viene a hacer es que estos hijos de David eran los principales para David. Y los príncipes. Y en esta de Samuel, segunda de Samuel 20, Ira, el Jairita, también vendría a ser uno de ellos, o sea, un príncipe, porque vemos que es un paralelismo. Si estamos hablando de cada cosa en su lugar, en los hijos de David, que eran estos principales, ya no están ellos, ahora está Ira, el Jairita. Entonces ahí podemos ver, podría, digamos, solucionarse un poquito ese ruido que nos causaba que haya sacerdotes no levitas que estén fungiendo el sacerdocio, y principalmente porque David es alguien que en ese sentido, o sea, puede haberse equivocado en algunas cosas, pero en esta parte parece que por lo menos lo hace mejor, ¿no? El buscar el servicio al Señor. Entonces, eso sería con esta parte. Y para ver un poquito cómo ha cambiado el tema de los funcionarios, ¿no? Al inicio del reino de David, o sea, era un reino que estaba consolidándose, empezando, y vemos que es algo más militar, ¿sí? O sea, ahí no, ya en la segunda parte aparece el que va con los tributos. O sea, es como que va evolucionando. Y después vamos a ver que con Salomón ya aparecen otros cargos más. El no sé qué de no sé qué, así. No sé cuántos. No sé cuántos. Pero va a aparecer. Sí, aparecen otros cargos. Unos 3 cargos más aparecen, ¿no? Así, en Salomón. Entonces vamos a ver que va a haber otros cargos más, como que se sigue asentando más el gobierno, ¿sí? Entonces sigue asentando más el gobierno y se sigue sigue generando nuevas necesidades de nuevos funcionarios que sigan regulando diferentes cosas. Entonces ahí vamos a ver ello también, ¿no? Eso con esta parte, y pues creo que con eso estamos. Sí, ya estamos ahí. Sí, muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre todo el estudio, antes de poder continuar. También, bueno, una cosa que estamos viendo es que se mencionaba que estos tributos venían a ser como más fuertes para el pueblo para las 10 tribus de Israel, más que para Judá. Entonces, quizás todo esto también viene a hacer que luego se divida, como que hay una descompensación de favoritismo, digamos, del impuesto. Porque con Salomón, él luego va a poner, él va a hacer, veíamos que él ponía un impuesto alimentario, o sea, él decía, va a haber 12 gobernadores que van a alimentar al rey y a la mesa del rey, y van a alimentar un mes cada uno. Pero estábamos viendo que esos pueblos eran de las 10 tribus, no se mencionaba algún pueblo de Judá. Entonces era como que ya se ve que ahí había algo un poco, nunca hubo como decir, yo me quedo aquí en Judá, pero se ve que comienza a haber ese tema, y por eso es que quizás en algún punto ya luego los 10 tribus vienen y se rebelan. Y con este grito, este mismo grito que dijo el Seba, ¿no? No tenemos nosotros parte con David, con Judá, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a sus tiendas de Israel. Entonces, eso también importante, ¿no? Ver cómo ser equitativos, o sea, justos en ese sentido. Con Salomón se va a centrar aquí, con David no se ve mucho, pero con Salomón se va a ver un mayor tema, por eso de los impuestos alimentarios. Y además que se concentra todo casi en Jerusalén, ¿no? El templo, el reino, todo. Entonces, como que a algún punto viene a causar esta ruptura, que ya viene desde aquí, se va a ahondar más. Entonces, de eso. Ahora sí, si hay alguna pregunta final, no, damos paso aquí a Josué. Bueno, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Si no hay dudas.
¿Algún comentario? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Listo, con eso estaríamos. No sé si tal vez igual